Buenas tardes, estimadísimos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Buenas tardes. Hola, hola. Bueno, estimados, retomando hoy actividades, ¿verdad? Para lo que es la clase, pues hoy vamos a continuar con lo que es el material, precisamente para la evaluación y para continuar, ¿verdad? Con los temas que estamos desarrollando. No sé si de repente alguno de ustedes tiene alguna duda en relación a alguno de sus trabajos, a lo que se está desarrollando. Ya la mayoría, bueno, ya todos los grupos que me compartieron la primera actividad ya se los revisé. Solamente creo que hay 2 grupos que me mandaron enlace, que sí les debo la segunda revisión, que es para la siguiente actividad, ¿verdad? Y con las correcciones que se han venido haciendo. Y ahí los demás, pues, estamos a la espera de cualquier revisión, ¿verdad? Que tengamos pendientes. No sé si tienen alguna duda con respecto a esas tareas. ¿No? Bueno, antes de continuar, en lo que es el material de la lección, hay un video que yo les comenté que, perdón, que yo les comenté que era muy, pero muy necesario que lo pudiéramos revisar y que lo pudiéramos ver. Ese video es sobre el planteamiento del problema de investigación. Creo que eso fue la última parte. Adelantamos un poquito dentro de lo que fue el marco teórico, la perspectiva teórica. También vimos lo que son las hipótesis. Creo que ahí fue donde nos quedamos más específicamente. Pero sí, ahorita vamos a hacer un resumen de ese video para que resumamos también al mismo tiempo lo que es esta primera parte del planteamiento del problema de investigación. Le voy a compartir pantalla y voy a hacer un poquito más grande aquí la pantalla. Vamos a comenzar en la mañana de hoy a trabajar el tema del planteamiento del problema de Ok, investigación. aquí nos Soy la vamos a maestra María adelantar. Los objetivos metodología. Aquí, y la justificación del aquí. Bueno, en esta primera parte, recuerden que como parte del material desarrollamos por un lado los elementos del planteamiento del problema y por otro los criterios del planteamiento de problema de investigación, pero de la pregunta. Los elementos son esos 3, se recuerdan, las preguntas, los objetivos y la justificación del estudio. Ahí creo que de eso pues ya ustedes lo tienen muy bien especificado dentro de lo que es el material. Por otro lado, si se fijan, dentro del material se define lo que es tema de investigación, se define lo que es problema de investigación, se define lo que es formular el problema y se define también, de cierta forma, el título, pero no definimos qué es plantear el problema de investigación. Entonces, esta definición me llamó mucho la atención y quiero que la tome en cuenta para lo que es efecto de la evaluación. Si de repente llegáramos a preguntar dentro del examen, ¿qué es plantear el problema de investigación? Esta es una definición bien concreta. Miren qué interesante, dice, es la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación. ¿Y cómo se logra esa delimitación? Bueno, por medio de preguntas, por medio de lecturas, encuestas, entrevistas, etc. Esta definición pues calza bastante bien dentro de lo que nosotros estamos desarrollando como planteamiento del problema. Bueno, otra de las cosas que vimos también dentro del material es que, si ustedes se recuerdan en la justificación del estudio, dentro de uno de los pasos precisamente de lo que es plantear el problema de investigación, que más adelante lo vamos a ver, que son 5 pasos,
es ver si el proyecto de investigación es viable o realizable, en otras palabras, ¿verdad? Es otra cosita también que es importante tomarlo en cuenta. Bueno, y lo otro es esto, era lo que les comentaba. ¿Cómo se realiza la delimitación del planteamiento del problema? Se hace mediante 5 pasos, de los cuales 3 los desarrollamos dentro del título. Que realmente no debería de ser ahí, sino que debería de ser hasta el planteamiento del problema. Pero para hacerles un poco más sencillo, el poder escoger a partir del tema y definir un título de investigación, y a partir del título definir el planteamiento del problema y del título el objetivo general del problema, tenemos que establecer estas 5 cosas. Y ese es el orden. Ese es el orden para que lo podamos, como quien dice, concretar de la mejor manera posible. Primero, delimitar el espacio físico-geográfico. Segundo, delimitar el tiempo. Tercero, delimitar los conceptos principales, que recuerden que ese es el principal elemento que debe de contener el título. Cuarto, seleccionar el problema objeto. Eso se hace precisamente en la parte anterior como parte del primer paso. Y 5, determinar los recursos disponibles, ¿verdad? Que también de eso lo hablamos en parte dentro de la justificación del estudio. Bueno, nos vamos más adelante y llegamos hasta acá. Hablamos de las preguntas de investigación. Salomón, 1991, plantea que cuando vayamos a realizar preguntas de investigación tenemos que tomar en cuenta estos 4 aspectos. Primero, ¿cuál es el paradigma del que nosotros vamos a partir? Al hablar de dicho paradigma es lo que dentro del contexto hemos nosotros conceptualizado dentro de la teoría de estudio del tema de investigación que nosotros hemos definido, para así nosotros redactar la pregunta. Por eso definirlo es importante. A partir de ahí, de lo que nosotros hablamos del paradigma del que se parte. El segundo elemento es ver la naturaleza del fenómeno de estudio. ¿Por qué? Porque a partir de esa naturaleza nosotros vamos a saber cuál va a ser la guía de investigación. Tercero, las preguntas que se van a formular acerca de ese fenómeno. Que recuerden que esas son las preguntas que nosotros catalogamos en 2 partes, que son la general y las específicas. Y cuarto, finalmente, es establecer la metodología por la cual precisamente se va a llevar a cabo dicha investigación a partir de lo que son precisamente las preguntas de investigación. Hablamos de los métodos cuantitativos. Aquí se mencionan algunos. Permítame aquí. Como el método experimental, el método correlacional, el método cuasi experimental, el método por encuesta, etc. Ahora, para formular las preguntas, tenemos que tomar en cuenta estos 4 elementos o estos 4 aspectos. Vaya, por ejemplo, cuando usted vaya a redactar la pregunta general, yo creo que ya la mayoría pues ya lo hizo. Cuando se redacta, no tenemos que esperar que dicha respuesta sea sí o no. ¿Por qué? Porque si de repente así fue, no es el sentido que nosotros queremos darle al planteamiento del problema específicamente. ¿Ok? Y desde ahí viéndolo de lo que se va a resolver efectivamente. Segundo, debe de evitar formular preguntas en forma de dilemas. Porque a veces no aterrizamos, no efectuamos exactamente lo que nosotros queremos lograr en ese sentido. Por otro lado, también hay que evitar preguntar estados mentales y específicamente de las demás personas. Y por último, no formulemos preguntas sobre estados futuros, a pesar de que de repente, recuerden que la ciencia nos ayuda a predecir, pero dentro de la formulación del problema, tenemos que evitar formular este tipo de preguntas. Entonces, tomen mucho en cuenta
y siempre revisen sus preguntas para que no les pase exactamente estos 4 aspectos. Bueno, vamos más adelantito. Aquí hablamos de los objetivos. Recuerden que los objetivos son generales y específicos, que aquí también lo dice. También habla concretamente cuáles son las características que deben de tener los objetivos, que deben de ser concretos, evaluables, viables y relevantes. Habla y define también lo que son los objetivos, siendo que son aquellas acciones concretas que precisamente el investigador va a llevar a cabo para así responder las preguntas. Es lo que les comentaba, por eso de ahí que estén concatenadas tanto pregunta general, objetivos específicos con preguntas específicas. Y de ahí, por último, vemos la justificación del estudio, que recuerden que yo les había hablado de los criterios para evaluar el valor potencial de una investigación. Estos son los criterios. Allí en el material de PDF y también en la lección ustedes pueden ver esos criterios ya definidos, lo que es la relevancia social, qué trascendente va a ser para la sociedad, quiénes se van a beneficiar, solo que allá creo que una está contenida en la segunda, ¿verdad? 4, las implicaciones prácticas, y de repente a través de esa investigación se va a desarrollar un nuevo proceso, un nuevo concepto, por ejemplo, el valor teórico, o un nuevo método, que en este caso es la utilidad metodológica. Bueno, en cuanto a la delimitación y en cuanto a lo que es propiamente la justificación del estudio, se establecen estos 3 aspectos. Por eso, si ustedes sí se fijan, estos 3 aspectos son los que va a incluir la justificación, que es la delimitación clara y precisa de la investigación, la formulación en forma de pregunta del problema y la evaluación de los recursos disponibles. Bueno, eso era lo que yo quería darles a manera de repaso, lo que es con respecto a lo que es el planteamiento del problema. Ahora, esto lo vimos en la clase pasada, hablamos de lo que era y creo que nos quedamos aquí, ¿verdad? En la formulación de hipótesis, o empezamos a ver las hipótesis. No sé si ustedes se recuerdan. Doctor, buenas tardes. Sí, dígame, estimado. Lo último que vimos en la clase previo a que viéramos este video fue los objetivos, cuáles son los objetivos generales y específicos, que nos mandó a ver la página 98 del libro de Bernal. Ah, ok. ¿Vimos lo del marco de referencia, estimado? No, todavía no, porque previo a eso habíamos visto cuál es la pregunta general y cuáles son las preguntas específicas. A mí me parecía, fíjese, que había visto eso. Pero bueno, no hay problema. Gracias por la aclaración, ¿verdad? Me voy a regresar entonces a esta parte, antes de las hipótesis, y vamos a hablar precisamente de la perspectiva teórica. Bueno, vamos a leer aquí un poquito. A ver, Carla García, ¿está por ahí? Randall Vázquez. A ver, Carol Lara. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes, Carol. Bueno, léame esta primera parte de la perspectiva teórica y el marco de referencia. Perspectiva teórica. Una vez planteado el problema de la investigación, preguntas, objetivos, justificación del estudio y su viabilidad, entonces debemos respaldar teóricamente dicha investigación. A esto le llamamos, según Sampieri,
Desarrollo de la perspectiva teórica. Ello implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general. Por lo que dicha perspectiva no permite ubicarnos dentro del conocimiento de la disciplina en el cual incursionaremos y nos permitirá compartir nuevos aspectos, ideas o descubrimientos en dicho campo. Ok, adelante. Marco de referencia. La ciencia tiene como objetivo la búsqueda permanente del conocimiento válido. Cada nuevo proyecto de investigación debe basarse en el conocimiento que existe y proponer una posición frente al mismo. En este sentido, toda investigación debe efectuarse dentro de un marco de referencia o conocimiento previo. Para Bernal 2010, es necesario ubicar la investigación que va a realizarse dentro de una teoría, un enfoque o una escuela, debiendo precisar los conceptos relevantes del estudio. Ok, excelente. Bueno, ahí yo creo que no tenemos mucho debate porque lo que hacemos aquí es precisamente eso, ubicar nuestro tema dentro de ese enfoque, dentro de esa escuela, dentro de precisar esos conceptos precisamente para así ya ir armando ese marco de referencia. Ahora, ¿cómo armamos ese marco de referencia? A ver, continúa ahí, estimado. Etapas para construir un marco de referencia. Normalmente comprenden 2 etapas. La primera es la revisión de la literatura y la segunda es la construcción del marco teórico. De acuerdo a Sampieri, la revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía, que son las referencias, y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. Es decir, que su propósito es discernir y analizar la teoría existente e investigaciones anteriores para sugerir respuestas a las preguntas de investigación. Ok, ¿a dónde generalmente se encuentra esta información? ¿Dónde la buscamos? A ver. Continúo. Ah, no, pregunta. Mariano dijo abogado. Ajá, Mariano, ¿dónde la buscamos? ¿Dónde obtenemos esa literatura? Ajá. Puede ser de diferentes fuentes, por ejemplo, en una biblioteca o en internet. No sé. El internet. Sí, doctor. En los mismos departamentos de investigación están las tesis que se han realizado, etc. Así es. Todo eso, ahí es donde nosotros hacemos o catalogamos precisamente la revisión de la literatura. Ahora, ¿cuál es la información que a nosotros nos interesa? Entonces, aquí está lo que es la obtención de la literatura. Léame esa parte. Doctor. Sí, sí, dígame. Sí, mire, ves que sí, esa parte ya aquí revisando ya habíamos visto la obtención de la literatura, que son fuentes primarias. Ajá. Usted hablaba de los repositorios documentales, ¿verdad? En materia, sí. autor y título. Las fuentes secundarias, que serían pues resúmenes de referencias, que son como de apoyo, y las fuentes terciarias, que serían documentos pues ya en internet o que se encuentran bien referenciados con características diversas y que comprendían nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas. Así es. Sí, por eso también dijo que podríamos consultar la consulta de la literatura. Ajá. Y una vez que ya determinemos y la recopilación o extracción de la información, pues que esas pues se realizan las fichas bibliográficas, que ahora, pues como todo es electrónico, se utiliza el control ISDN, perdón, que llevan los libros, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Y vimos algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo funcionaba precisamente los tipos de fuentes. Cómo recopilamos y cómo extrajimos precisamente la información.
Al final de cuentas, recuerden que el marco teórico es la fundamentación teórica en la cual vamos a enmarcar precisamente la investigación, ¿verdad? Como bien lo mencionó Vladimir. Bueno, las funciones creo que las vimos también, ¿verdad? Sí. Y ahí fue, creo que nos quedamos, que fue en la hipótesis de investigación, si no más recuerdo. Bueno, aquí es bien interesante, y esto sí le vamos a prestar bastante atención. Estimadísima, léame esa parte desde aquí, desde Bernal 2010. Vamos a hablar de la hipótesis. Bernal 2010 define la hipótesis como una suposición o solución anticipada al problema objeto de investigación y, por lo tanto, la tarea del investigador debe orientarse a probar tal suposición o hipótesis. Ojo, no en toda investigación cuantitativa se formulan, ya que depende esencialmente del alcance inicial del estudio. Es decir, que cuando se busca evaluar la relación entre variables o explicar causas, entonces sí se formulan, pero cuando son investigaciones de tipo descriptivo no requieren formularse. Será suficiente plantear las preguntas, los objetivos y el marco teórico que soporta el estudio. En la siguiente imagen pueden evidenciar cuánto cabe formular hipótesis. ¿Cuándo cabe formular hipótesis? Exactamente. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es la razón de ser de todo investigador? Esa suposición. Lo más complicado que a veces parece, pero que de repente partiendo de haber formulado correctamente el planteamiento del problema, es a continuación lo que es la hipótesis. Pero como ustedes se pueden fijar, hay varios tipos de investigación en las cuales no es necesario formular hipótesis. Entonces, ustedes fíjense ahí, ¿en qué tipo de investigación no se formulan hipótesis? Pregunta de examen. ¿En qué tipo? A ver. Miren en la pantalla, ahí está el chepe. En las exploratorias, abogado. No. Ojo, esa es otra cosa, Mariano. Miren, esta parte que estoy sombreando. De tipo descriptivo. Así es. Eso que usted mencionó es cuanto a lo que se pretende los diferentes alcances. Por ejemplo, cuando el alcance del estudio es exploratorio, entonces no se formulan hipótesis. ¿Y qué es lo único que se formula entonces? Aquí lo dice también. Solo se formulan preguntas. Teoría, abogado. Sí, la teoría, las preguntas, los objetivos y el marco teórico, ¿verdad? Solamente eso formulado. Vaya, yo les hablaba a los estudiantes de las 7 de la noche. Ahorita estamos hablando de lo que es esta pastilla del PAE otra vez. Es otra cuestión que es momento oportuno, como quien dice, para tocarse dentro de esta clase. ¿Por qué? Porque es un tema que dentro de nuestra sociedad se trae a colación. ¿Qué delito es precisamente el que se establece con respecto a esa situación que para muchos o para varios estudios provoca precisamente la PAE? Es el delito del aborto, sí. Pero ojo, imagínense que nosotros queramos hacer una investigación donde queramos determinar cuáles son las causas que provoca el aborto desde el punto de vista médico. Si lo vemos así a secas, médicamente ya sabemos cuáles son sus causas. Pero imagínense que de repente quiera yo averiguar cuáles son las consecuencias, por ejemplo, del aborto, pero hablando desde el punto de vista, y lo puntualizamos un poquito más, de aquellas mujeres que se encuentran entre las edades, por ejemplo, de 18 a 21 años. Allí sí pudiéramos nosotros de repente dejar de tocar un tipo de investigación que fuera de tipo descriptivo, porque no es el sentido
El tipo descriptivo es algo que de repente se puede investigar, se puede averiguar, pero ya está sobreentendido. Lo único es actualizar ese conocimiento. Porque sí, puede surgir algo más. Pero cuando ya nosotros contrastamos elementos que pueden ser causa y efecto, ¿verdad? Como por ejemplo las hipótesis causales, o cuando nosotros de repente relacionamos variables, entonces ahí están las hipótesis correlacionales, entonces ahí sí se formulan objetivos. Si ustedes ven el cuadrito, eso es lo que dicen. Si el alcance es de tipo descriptivo, más que todo se formula la hipótesis cuando se va a pronosticar un hecho o un dato, que puede ser estadístico. Ojo. Pero cuando son el alcance es correlacional o es explicativo, entonces ahí sí se pueden formular. Por un lado, hipótesis correlacionales y por otro, hipótesis causales. Entonces, para que aterricemos en esa parte, ¿verdad? Que si de repente en examen nosotros consultamos, bueno, ¿en qué tipo de investigaciones no se formulan hipótesis? Ya lo definimos, tipo descriptivo. ¿Y qué es lo único que se formula cuando nosotros hacemos esas investigaciones de tipo descriptivo? Solo Las formulamos, preguntas, exacto, objetivos y el marco teórico. objetivos y el marco teórico. Exactamente. Bueno, ahora hablemos de las características de las hipótesis, porque tenemos que saber caracterizarlas también. A ver, estimada, léame esa parte de las características. Características de las hipótesis. De acuerdo a Sampieri, en una investigación cuantitativa, para que la hipótesis se tome en cuenta, debe reunir los siguientes requisitos. Número 1, la hipótesis debe referirse a una situación real. Número 2, las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto posibles. Número 3, la relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, lógica. Número 4, los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad. Y número 5, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Ok. ¿Ven lo interesante de cómo deben de caracterizarse las mismas? Y de entrada, nosotros tenemos que saber cuáles son cuáles son esas variables que se relacionan precisamente dentro de las hipótesis. Porque de esa manera nosotros podemos ver si existe una relación entre dos o más variables, por ejemplo. Si de repente podríamos decir que realmente existe ese tipo de hipótesis. O sea, porque la hipótesis, recuerden, que es una conjetura inverosímil, que en su primer instante nosotros no la evidenciamos, porque ¿cómo lo vamos a hacer? Precisamente mediante el proceso de investigación científica. Y ahí es que nosotros tenemos que tener la capacidad de ver esas variables que participan en dichas hipótesis y poder medirlos también. Ahora, ustedes se van a fijar que aquí en los tipos y clases de hipótesis, que generalmente cuando hablamos de un tipo de hipótesis o hablamos de la hipótesis que más nos interesa a nosotros, generalmente vemos que se relacionan dos variables. Vamos a ver si de repente ustedes lo logran determinar. Nos vamos a adelantar un poquito a esa parte del programa, que es ese siguiente tema. ¿Qué es una variable? Bueno, aquí lo tenemos más adelante. Miren, una variable es una característica, es un atributo, es una propiedad, es una cualidad que puede estar o no presente en los individuos, en los grupos o en las sociedades, que puede presentar matices o modalidades diferentes. Esos matices o esas modalidades diferentes también se pueden venir expresados, por ejemplo, en grados, en magnitudes, en medidas. Eso a través de un continuo. Ahora,
Existen dos tipos de variables que son las que conocemos. Una es la causa de la relación entre variables y la otra es el resultado o el efecto. Es decir, la primera son las independientes y la segunda son las dependientes. Vaya, aquí vimos varios ejemplos. Vamos a leer el primer ejemplo. ¿Cuál es la hipótesis que más le interesa al investigador? Porque recuerden, si la hipótesis es precisamente lo que va a dar como solución al problema objeto de investigación, entonces el trabajo del investigador es precisamente poder determinar esa hipótesis. A esa hipótesis le llamamos hipótesis de trabajo, porque es la hipótesis inicial. Precisamente es ese tipo de respuesta que es anticipada al problema objeto de investigación. Ahora, Carol, léame este primer ejemplo, a ver si ustedes captan precisamente lo que hablábamos dentro de lo que son las definiciones de la variable. Las principales causas del desempleo en la ciudad están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. Ok, esta es una hipótesis de trabajo, es un ejemplo. Aquí estamos hablando de un problema. ¿Cuál es el problema? Desempleo. Así es. Entonces, identifiquemos si hay dos o más variables en la relación causal que ahí se establece, porque es una hipótesis, y si ustedes se fijan, es causa y efecto aquí. ¿Cuál es el efecto aquí? A ver, de la primera afirmación que usted leyó, Carol, ¿cuál es el efecto? El efecto serían las medidas económicas. ¿Segura? ¿No será la causa? Es el desempleo. El desempleo es el El efecto. mismo desempleo es el mismo desempleo. Exactamente. El desempleo. Entonces, estimadísimos, esa sería la primera variable. Esta es la variable 1. ¿Ok? Y a ver, ¿quién me tiene el... Ya lo apagué. Y la variable 2, que es precisamente el efecto, perdón, las causas, en este sentido, son las medidas económicas del gobierno nacional. Sería la otra variable. Una es la causa y la otra es el efecto. En primer término, la hipótesis de trabajo es la que nosotros estamos buscando dentro del proceso de investigación para dar respuesta anticipada al problema objeto de investigación. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos que son las medidas económicas, entonces podemos hacer, mediante dicho estudio, una propuesta para tratar de ayudar a resolver el problema del desempleo. Porque de entrada, si identificamos ese problema, ya es un avance, sí o sí. Y entonces, si nosotros identificamos que es esa situación la que está pasando, entonces comprobamos la hipótesis. Y a ese tipo de hipótesis se le llama hipótesis de trabajo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a leer el segundo ejemplo, que es de la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Es la hipótesis que es contraria a la hipótesis de trabajo. Léame nuevamente el ejemplo, Carol. El fenómeno del desempleo en la ciudad no está determinado por las medidas económicas del gobierno nacional. Ok. ¿Qué diferencia usted ve con la hipótesis de trabajo que está arriba con esta segunda hipótesis que está aquí abajo? El no. La Exacto. negación. Aquí están determinadas y aquí no está determinado. En otras palabras, ese es el sentido. ¿Qué es lo que vamos a obtener nosotros si lo comprobamos? La hipótesis de trabajo. Si obtenemos algo que es contrario a la hipótesis de trabajo, entonces se le conoce como hipótesis nula. ¿Ok? Vea el segundo ejemplo. Léame este primero, Carlos, por favor.
Los hijos adolescentes de padres separados tienen mayor riesgo de incurrir en el consumo de licores que los hijos adolescentes que viven con sus dos padres en familia nuclear. Ok. Identifiquemos las variables aquí. ¿Cuál es el efecto y cuál es la causa? Causa el consumo de licores. Ujú. Abogado. ¿Sí? Y la causa del consumo de licores. ¿Y el efecto? La causa. Okay. Ajá, dígame, Carol, sí. No sería El al revés, efecto, abogado. sí, el efecto no sería que incurren a Los el consumo de padres. licores y la causa es los padres separados. Ok. Y ojo, que aquí estamos como de repente estableciendo dos variables que pueden ser un poquito equidistantes, ¿verdad? Porque si se fijan, aquí estamos hablando de uno, de los hijos adolescentes de padres separados con los hijos adolescentes que viven en una familia nuclear. Pero, ¿a qué se refiere con los que están separados? Bueno, es el riesgo precisamente del consumo de licores. ¿Mm? En este sentido, nosotros aquí estamos relacionando más de una variable, si ustedes se fijan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos variables que en este caso no tienen una magnitud establecida porque son los hijos adolescentes de padres separados y por otra, hijos adolescentes que viven con sus padres de su familia. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la variable o la magnitud en este caso que nosotros vamos a poder medir? Bueno, Abogado. Ajá, Mariano, sí, dígame. Sí, es que en ejemplos anteriores usted nos decía que una variable tendría que ser, tendría que cumplir ciertas características para poder ser una variable, porque si para que esta pueda ser probada, mejor dicho, esta hipótesis pueda ser probada. Sí. Entonces, si yo digo que, por ejemplo, yo digo que la hipótesis aquí es el consumo, mejor dicho, la causa es el consumo de licores, porque esa es una causa. Al final, el riesgo, el efecto es incluso, como usted lo decía, son dos hipótesis. La primera, que es de los hijos que son dependientes, mejor dicho, o que viven en un hogar nuclear, y el otro caso de los adolescentes cuyos padres son separados o no viven con sus padres. Y en los dos existen distintas variables. Lo que hay que valorar es el enfoque que le vamos a dar a la investigación. Porque si yo me enfoco en que realmente la causa de que los y las adolescentes consumen licores producto de la separación de los padres, estaría incurriendo en un error, porque probablemente estos adolescentes no tengan tanto acceso producto que su economía no es fluida. En cambio, los que viven en hogar nuclear, es muy probable de que podría ser una hipótesis, ¿no?, de que incurran en el consumo de alcohol producto de que tienen más acceso porque tienen quizás más recursos. O sea, sería como que un... Para reafirmar lo que usted me dice, estimadísimo Mariano, léame la hipótesis nula de esa hipótesis de trabajo. Para aterrizar, para que más o menos entendamos precisamente lo que usted nos estaba expresando. No hay diferencia significativa en el riesgo de consumo de licores por los hijos adolescentes de padres separados y de los padres casados que viven juntos en familia nuclear. Ok. Entonces ahora ve cuál es la relación que existe ahí. Son dos variables versus uno, porque al final de cuentas aquí sí se quiere establecer si existe una diferencia entre ambos, entre las dos variables. ¿Ok? Porque aquí lo que se quiere determinar es de que quién tiene mayor riesgo.
pero lo está planteando de entrada que son los hijos de adolescentes de padres separados. Pero aquí, si nosotros no comprobamos esa hipótesis, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, no vamos a encontrar una diferencia en cuanto al riesgo de consumo de licores por los hijos adolescentes de padres separados versus los padres casados que viven juntos precisamente en familia nuclear. Entonces, al final, ¿cuál es el objetivo de la hipótesis aquí? En esta primera parte, no es ver tanto el consumo de licores, ojo, sino que es determinar. Exactamente, es comprobar si los hijos adolescentes de padres separados tienen mayor riesgo de incurrir en ese consumo. Ahora sí me entienden. Sí, doctor, en ese Sí, caso abogado. hay dos variables ahí. En esa primera, la hipótesis de trabajo, ahí tenemos dos variables. Una serían los hijos de padres que viven en núcleo y los hijos de padres que viven separados del núcleo de familia, ¿verdad? Esas serían las dos variables. Así. Y el efecto prácticamente es saber si aumenta o no el riesgo del consumo de licor. Exactamente. Estaríamos como con dos variables y dos efectos. Ahí es donde queríamos aterrizar, exactamente. Por eso a veces es bueno determinar ambas hipótesis, porque al final de cuentas, recuerden que van a ustedes establecer, partiendo de la hipótesis de trabajo, cuál es la que se va a determinar una vez que realicen precisamente la investigación. Bueno, interesante, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí porque ya solo falta un minuto, no me había fijado, ¿verdad? Precisamente de la hora. Nos vamos a ver el lunes, ¿verdad, jóvenes? Correcto. Sí. Sí. El Así es, examen abogado. ¿va a ser fecha calendario o va a ser el lunes 14? ¿Qué piensan? El lunes mejor, abogado, muy solo los viernes. Bueno, Así nos da chance el fin de semana estudiar. bueno, entonces hagamos una cosa. Vamos con el mismo mecanismo. Si no hay inconvenientes, ¿verdad? Eso se lo digo porque recuerden que es para evitar cualquier situación. La vez pasada, pues gracias a Dios, no había ningún inconveniente para ninguno de los compañeros. Y creo que si así fue la vez anterior, tampoco no creo que vaya a haber inconvenientes para el lunes 14, para que así se les dé un poquito más de tiempo y también en cuanto a lo que es la entrega del trabajo, ¿verdad? Así que si gustan, lo platicamos el lunes y el lunes lo definimos, ¿ok? Ok. Está bien. Vaya, pues. Está bien, abogado. Bueno, listo. Cuídense, ¿verdad? Feliz noche. Hasta pronto. Feliz noche, abogado. Buenas noches. Vaya, pues. Hasta luego.